Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi video de Facebook de Iván Vilches y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Bueno, le doy gracias a Dios por este nuevo día de vida que me regala y le pido al Dios de Israel, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, a mi Dios y mi Padre, que me guíe en toda esa enseñanza, para que cada palabra que salga de mi boca sea según verdad, sea según el Evangelio de la salvación. Y todos los que escuchen y crean la palabra revelada sean bendecidos con vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Se lo pido a todos, mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermano, vamos. Continuando con el Evangelio de Lucas. Esta vez vamos a estar en Lucas 18, del 18 al 30. Bueno, ayer hablamos de la parábola del publicano y del fariseo, donde Jesús nos enseñó que Dios está lejos de los altivos, que aquel que crea que se va a justificar por sus obras, por su religiosidad, por sus tradiciones, por esfuerzo humano, aquel que cree que se va a justificar delante de Dios de esta manera, está muy equivocado. ¿Amén? El que es orgulloso, el que es altivo, el que es prepotente, el que cree que puede obtener la salvación por sus méritos, como es el caso, o como era como era el caso de este fariseo que estaba orando: Señor, gracias porque yo no soy asesino, porque yo no soy adúltero, porque yo no soy fornicario, porque yo no soy ladrón y no soy ni aún como este publicano. El que crea que se va a justificar delante de Dios vanagloriándose a sí mismo, el que ponga su esperanza en las obras que uno pueda hacer por sus fuerzas y sus medios, va a ser humillado por Dios. Porque recordemos que en la enseñanza perdón, hermano, increíble, no puedo ni hablar. Que en la enseñanza de ayer, el que salió justificado precisamente fue el publicano, que se humilló, no pudo ni levantar la cabeza al cielo y dijo: Padre, Dios, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. No pudiendo ni siquiera levantar la cabeza y dándose golpe de pecho, reconociendo su condición pecaminosa delante de Dios, reconociendo que no valía nada, que no merecía nada de Dios. Pero esa persona que fue humilde delante de Dios salió justificada. Y el fariseo, que se creía la octava maravilla del mundo, que se creía como un querubín, ¿verdad?, sin pecado, y creía que ya estaba, que creía que por sus obras de diezmar y de ayunar ayunar 2 veces a la semana, ya estaba completamente santificado, ya no tenía necesidad de nada. Ese precisamente no salió justificado, y sí salió justificado el que se humilló delante de Dios. Porque todo el que se humille será enaltecido, más todo el que se enaltezca será humillado. Amén. Y por otra parte, Jesús nos enseña en este mismo sentido que tenemos que ser como niños, porque precisamente algo que tiene un niño, primeramente, que los niños tienen fe ciega en sus padres. Amén. Hay que tener ese tipo de fe ciega en nuestro Dios, una fe que nos lleva a confiar en Dios pese a las situaciones y pese a los problemas, una fe que no
se tambalee, sino firme, una fe que no dude, sino que persevere en creer, amén, como la de los niños en sus padres. Pero también está esto de la humildad de un niño. A un niño no le importa humillarse delante del padre para pedirle algo. No, un niño clama una y otra vez, clama, llora, gime. sin importar su orgullo, sin importar su... No, despojémonos de todo orgullo, de toda prepotencia, de toda altivez y seamos como niños a la hora de pedir, de rogar, de clamar a Dios y de creer en ese Dios que nos ama con amor eterno en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ese fue el resumen del día de ayer. Vamos entonces, si el Señor quiere, me lo permite, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a leer el texto, ¿verdad? Y a discernirlo. Estamos, como les dije, en Lucas 18 al 30. Amén. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabe? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: también esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyendo se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá salvarlo? Podrá ser salvo, perdón. Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o niños por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Alabados a su nombre. Bueno, vamos a empezar. Amén. Comenzamos con el versículo 18. Estamos en Lucas 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Fíjense bien que dice: un hombre principal le preguntó esto: Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Cuando aquí dice que es un hombre principal, posiblemente era un hombre preeminente, quiere decir un hombre rico, un hombre adinerado, un hombre con cierta posición, un hombre de importancia. Un principal podía ser hasta un principal de los fariseos, la Biblia no lo especifica, pero dice que era un principal, o sea que era un hombre con cierto estatus, un hombre importante, un hombre que destacaba, un principal. Amén. Diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna. O sea, fíjese bien, este hombre, vamos a encender la luz, hermano, espera un momento. Ok. Fíjense bien, este hombre va a Jesús y le pregunta algo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, primeramente este hombre hace algo bueno, busca a Jesús, y lo reconoce también como maestro, cosa que es bueno. Por lo menos si este hombre era fariseo, no estaba tan perdidos, no estaba tan perdido como a lo que Jesús llamó hijo del diablo. Este hombre reconocía que Jesús era maestro, que Jesús tenía un dominio de las escrituras, una autoridad para enseñar. Tenía una visión corta de Jesús porque lo identificaba como maestro, pero sin embargo, fíjese que lo llama bueno, y esto es importante, la palabra bueno aquí, porque vamos a ver qué le dice Jesús. Y le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, le preguntó, a mi humilde opinión, le pregunta a la persona correcta, porque nadie más que Jesús, que ha vivido por siempre la eternidad con el Padre, puede dar testimonio, puede darle unas instrucciones, puede darle una serie de pasos para heredar la vida eterna. Así que el hombre se acercó a la persona correcta y le hizo una pregunta legítima, una pregunta correcta. Tenía cierto... estaba un poco corto de vista a llamar a Jesús bueno. Digo, bueno, no maestro, pero bueno. Este hombre, que no sabemos, podría ser fariseo, tal vez sí, tal vez no lo especifica bien la palabra explícitamente. Pero bueno, vemos un hombre con buenas intenciones, vemos un hombre que busca al hombre indicado, es decir, a mi Señor Jesucristo, a Dios hombre, para responder precisamente esta incógnita que tenía: ¿qué podía hacer él para heredar la vida eterna? Nadie más que Jesús le podía dar una respuesta concreta, una respuesta veraz y una respuesta guiada por Dios. Amén. Nadie más que Jesús lo podía hacer. Amén. Entonces vamos a ver. Jesús le dijo: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Fíjense que le dijo maestro bueno, y sin querer queriendo, como dice el chavo, el hombre dice una gran verdad: Jesucristo es bueno, porque Jesucristo es Dios, y Dios es el único que puede llenar por completo el significado de esa palabra. Es decir, nadie es bueno, solamente Dios. Como lo dice mi Señor Jesús, porque yo puedo ser bueno si me comparo con un asesino, con un violador, por ejemplo. Así yo puedo ser bueno. O como hizo el fariseo, que se comparaba con un adúltero, con un ladrón y con un publicano. Así yo puedo ser bueno, también podemos ser buenos. Pero si nos comparamos con Dios, somos más malos de lo que nosotros creemos y de lo que a nosotros nos gustaría reconocer en realidad. Entonces, este joven, sin saber lo que decía, cuando llama a Jesús bueno, este joven o este hombre
dice una gran verdad: Jesucristo es bueno, como el Padre Celestial es bueno, porque Jesucristo es Dios. Este hombre no sabía que Jesús era Dios, pero sin querer creyendo, la pegó. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente Dios. O sea, Jesucristo dice, es como si Jesucristo dijera: ¿acaso tú crees que yo soy Dios? Podía haberle hecho la pregunta de Jesús en ese momento, pero está claro que el hombre no hubiera dicho: sí, tú eres Dios. No, porque eso para el pueblo de Israel en ese tiempo, en ese contexto y aún ahora hay judíos que no creen que Jesús era el Hijo de Dios. Hay judíos que hasta este tiempo no creen que Jesús era Dios encarnado. Entonces este hombre nunca iba a llegar a la conclusión de que Jesucristo era Dios. Simplemente usó esa frase: maestro bueno. Pero al usarla dijo la verdad: Jesucristo es bueno como el Padre es bueno, porque Él y el Padre uno son. Así que, sin querer creyendo, como dice el chavo, este hombre rico tenía razón: Jesucristo era Dios. Aún sin el hombre pensarlo o razonarlo, dijo una gran verdad: Jesucristo es bueno, porque Jesucristo era Dios, hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el versículo 20: los mandamientos saben: no adulterarás, no matarás, no dirás, los mandamientos saben: no adulterarás, no mentirás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Excelente. Entonces Jesús le dice a él, es como si Jesús le dijera: bueno, ve al antiguo pacto. ¿Qué dice la ley de Moisés que tienes que hacer para heredar el reino de los cielos? Cumple los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio, no hurtarás, no cometerás adulterio. ¿Por qué Jesús ¿Por qué Jesús le dice: bueno, ve y cumple los mandamientos, ve y cumple con el antiguo pacto, y así podrás entrar en el reino de los cielos? Porque, claro, porque en ese momento era el pacto que estaba establecido. Era el pacto que Dios le había dado a Moisés, y ese pacto todavía estaba en vigencia. Así que si este hombre podía cumplir y guardar los mandamientos que Jesús le está mencionando, seguramente iba a poder alcanzar el reino de los cielos cumpliendo la ley. O sea, si un hombre es capaz de cumplir la ley que Dios le dio a Moisés, o que Dios dio por medio de Moisés en el monte Sinaí, ese hombre puede ser salvo por los mandamientos. Y como en ese momento estaba establecido el antiguo pacto, bueno, Jesús dijo: vete a la ley de Moisés y cumple lo que ella dice. Si tú cumples con la ley de Moisés, si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, si amas a tu prójimo como a ti mismo, bueno, con eso puedes entrar a la vida. Ahora vamos a ver lo que dijo el joven. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí el joven no sabe lo que dice.
Todo esto lo he guardado en mi mente. Aquí el joven no sabe lo que dice. El joven aquí está diciendo que él no ha pecado ni un solo día de su vida, desde que nació hasta el momento que habló con Jesús. O sea, para el joven, él nunca había violado ninguno de los mandamientos de la ley. Para el joven, él completamente estaba inmaculado, es decir, él no había transgredido ni una sola vez la ley. O sea, él estaba libre de pecado. Y eso es completamente falso, hermano. Eso es completamente falso. Comenzar, y ya vamos a... Y en este mismo pasaje vamos a comprobar que el joven no sabía lo que decía. O sea, el hombre tenía un mal concepto de sí mismo. Estaba como el fariseo que decía: te doy gracias, mi Dios, porque yo no soy adúltero como este, o fornicario como el otro, o como este publicano. Vamos a ver que este joven, o que este hombre, no sabía cómo estaba él delante de Dios. O sea, él tenía una percepción distinta a la que Dios tiene de él. Amén. Y este joven tal vez creía en su corazón que sí había guardado toda la ley, pero era mentira. Era mentira. Este hombre estaba autoengañado, como el fariseo de la parábola estaba autoengañado, creyendo que iba a llegar al cielo por sus obras. Porque básicamente lo que está diciendo este hombre es que él puede llegar al cielo porque ha guardado la ley. Pero eso es imposible. Porque aunque el mandamiento de Dios es santo, bueno y justo, porque el mandamiento de Dios refleja el carácter bueno y santo y justo de Dios, el mandamiento no tiene nada de malo. Los malos somos nosotros, que por nuestra debilidad, aquello que fue hecho para darnos vida y para que viviéramos bien en una comunión correcta con nuestro Dios, nos resultó para muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra naturaleza caída, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, no guardamos los mandamientos de Dios. Amén. No podemos, se nos hace sumamente imposible. Aún los hijos de Dios pecan. Por eso el apóstol Pablo dice: hijitos, si algunos pecares, abogados tenemos para con Dios, el Espíritu es justo. O sea, el apóstol Pablo presume y supone que aunque los hijos de Dios posean una nueva naturaleza, pueden caer en algún tipo de pecado. Amén. Entonces, verdaderamente este joven o este hombre no conocía verdaderamente su estado espiritual. Él creía: no, pero eso yo lo guardo de mi juventud. Es como que dijera: ah, no, pero es que yo la ley de Moisés, yo la conozco. Y desde que estoy pequeño la he guardado y nunca he pecado. Eso es como que en otro tipo de lenguaje, Jesús, pero es que yo sé eso, Jesús. Yo soy judío desde que nací, yo sé que tengo que guardar la ley. O sea, eso no es algo nuevo. Es como si este joven dijera eso: estos mandamientos, claro, yo conozco la ley de Moisés, mi padre me la ha enseñado, y yo desde pequeño la he guardado, y como todo buen judío, yo sé eso. O sea, eso no es algo sorprendente para mí. En otro evangelio dice, él le pregunta: ¿y qué más puedo hacer para entrar en la vida eterna? Y aquí Jesús le dice, oyendo esto, le dijo: aún falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás
tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Fíjense bien. Aquí es que yo digo que vamos a descubrir que este hombre era un mentiroso, que él no estaba guardando la ley de Moisés como la tenía que guardar para entrar en el reino de Dios. Disculpen, hermano, déjenme un momento. Ya. Ok, ya, listo. Ok. Perdón, hermano, estamos en vivo y en directo. Ustedes saben que a mí siempre me pasan estas cosas. Bueno. Entonces, aquí es que vamos a atestiguar que este hombre era un mentiroso o estaba en lo incorrecto o creía algo mal cuando él dijo que él había guardado esos mandamientos de su juventud. Vamos a ver por qué digo yo, o por qué la escritura, mejor dicho, no revela que este hombre estaba siendo engañado. Hay dos opciones: o se estaba engañando a sí mismo, queriendo ser algo, no siendo nada, o era un mentiroso. Vamos a... Jesús, oyendo esto, dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Fíjense lo que dice. Jesús le dijo: ¿está bien? ¿habéis guardado la ley de Moisés? Sí, yo he guardado todos los mandamientos. Desde que yo soy chiquito estoy guardando los mandamientos. Bueno, como tú dices que has guardado todos los mandamientos, vas por buen camino. O sea, si has guardado todos los mandamientos desde tu juventud, bueno, gloria a Dios, diga mi Señor Jesús. Pero te falta algo. ¿Y qué le falta? Vamos a ver. Entonces, él oyendo esto, Jesús oyendo lo que dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora vamos a ver si lo que él dijo, que había guardado toda la ley desde su juventud, es cierto, porque él está diciendo eso. Bueno, como tú ya vas por buen camino porque has guardado toda la ley desde tu juventud y ya estás cerquita del reino de los cielos, prácticamente. Solamente te voy a poner una condición para que tú puedas entrar. Ya que tú estás cerquita, da todo lo que tienes a los pobres para que tengas tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Ahí vamos a ver si lo que este hombre rico, ahora sabemos que era un hombre rico, dijo era cierto. Vamos a ver si él en verdad guardaba los mandamientos de Dios, o eran puras patrañas de él, o él se estaba engañando a sí mismo. Porque fíjense lo que contestó o lo que pasó cuando mi Señor Jesús le dijo eso. Vamos a ver. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El joven, oyendo el último requisito que Jesús le coloca para entrar en el reino de los cielos, que era que diera todo lo que tuviera a los pobres para hacer tesoro en el reino de los cielos y seguirlo, y seguir a Cristo. como seguir a Cristo, imitar lo que él hace, andar como él anda,
vivir como Él vivió. Eso es seguir a Cristo, eso es ser discípulo de Cristo. Tener una vida parecida o semejante a la que Cristo vivió aquí en la tierra. Eso es seguir a Cristo. Imitar al Maestro es ser discípulo de Cristo. Amén. Y Cristo le dijo, bueno, da lo que tiene a los pobres, que yo sé que tú eres un hombre adinerado, para que sí acumules tesoros en los cielos, ¿verdad? Donde la polilla no corrompe ni el ladrón hurta, porque no hay ladrón que hurte, porque nadie que haga pecado va a estar allí, ni polilla que corrompe, porque en el cielo todas las cosas son incorruptibles. ¿Ven? Y ven y siguen, imítame a mí, anda como yo ando, habla como yo hablo, piensa como yo pienso y sé como yo soy. Sígueme a mí. El joven rico o el hombre rico se sintió muy triste, se distensió porque tenía mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que era mentira del joven rico que él cumplía los mandamientos. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? El primero y el segundo mandamiento, el joven no lo cumplía. ¿Cuál es el primer mandamiento? No pondrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Y el segundo es, no te harás imagen de lo que estás en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para adorarlas, inclinarte ante ellas. El de la idolatría, ¿verdad? Y por lo que hizo el hombre, por la actitud que tomó, por el comportamiento que se le dio en ese momento, se veía que Dios no era su principal amor. Se veía que el hombre amaba más al dinero que a Dios. Amaba más al dinero que a Dios. Y allí ya está violando el primer mandamiento y el segundo mandamiento. El primer mandamiento porque su Dios era el dinero. Y el segundo mandamiento porque él tenía el dinero como un ídolo. Que bueno, son... Entonces, allí, el joven demuestra que lo que él decía de cumplir con la ley de Moisés era mentira. Que él estaba violando los dos primeros mandamientos porque él amaba más al dinero que a Dios. Y porque su Dios era el dinero. Tenía en vez de Dios, a Dios en su corazón, al dinero entronado en el lugar donde estaba Dios. Amén. Perdón. Entonces, nadie, absolutamente ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie. Y nadie va a ser justificado delante de Dios por cumplir una serie de rituales, por cumplir una serie de prácticas como el fariseo que se estaba justificando a sí mismo por diezmar y ayunar. Bueno, este joven rico se estaba justificando a sí mismo porque él que guardaba los mandamientos. Sí, yo sé eso, Jesús. Yo sé que cumpliendo la ley de Moisés, yo soy salvo y entro al reino de Dios. Yo he hecho esto desde mi juventud. Soy 20. Pero cuando Jesús probó si lo que él decía era cierto, cuando le dijo, bueno, como tú vas tan bien caminado, ya te falta poquito, solamente un par de cositas más. Dale todo lo que tiene a los pobres para que tengas tesoro acumulados en el reino de los cielos. Ven y sígueme. Y ahí Jesús bajó de la nube al rico. El rico se veía casi
en el trono, en el tercer cielo. Pero cuando Jesús le dijo esos dos pequeños requisitos para entrar, ¿verdad? El rico se desplomó y cayó a tierra picada. Y se entristeció porque era muy rico. Entonces, hermano, nadie, absolutamente nadie va a ser justificado por las obras de la ley, ni por ninguna obra humana. Escuchen lo que yo les dije ayer. La única obra que a mí me justifica delante del Padre es la de mi Señor Jesucristo, es la de Jesucristo muerto en la cruz, en sustitución por mí y por todo lo que habían de creer en él, y es Jesucristo resucitado. Esa es la única obra que te justifica a ti y a mí delante de Dios. No guardar la ley. ¿Por qué Jesús le dice guardar la ley? Porque ellos estaban bajo el antiguo pacto. Entonces, bueno, Jesús le dijo, bueno, guarda la ley. Y él le dice, bueno, muy sobrado. No, claro, Jesús. Yo sé que si yo guardo la ley, yo puedo entrar al reino de Dios. La cuestión es que ningún hombre puede guardar la ley. Como vimos, lo que él quería, que él hacía, que era guardar la ley, era mentira. Porque los dos primeros mandamientos lo estaba violando de lleno. Entonces, el joven rico se fue muy triste porque tenía mucho. Amén. Y vamos a ver lo que dijo mi Señor Jesús. Al ver a Jesús que había entendido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén. Porque es más fácil pasar perdón hermano, discúlpeme, mil perdones, siempre les pido por esta tos que también me molesta a mí. Espero que Dios les dé mucha paciencia a ustedes para ver mi video, y si no, bueno, gloria a Dios igualmente. Amén. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. A ver, lo que Jesús, vamos a decir primero lo que Jesús no está diciendo. Jesús no está diciendo que absolutamente ningún rico va a entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, Abraham fue un hombre rico, próspero. Jacob también lo fue, y fueron hombres de fe. Abraham fue el padre de la fe, y Jacob fue el nieto de Abraham. En el cual Dios confirmó la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham. Y bueno, en la Biblia tenemos muchos hombres de fe y eran ricos: Job, José, David, Salomón, en fin, muchos buenos siervos de Dios que fueron ricos. Ahora, cuando la riqueza, escuchen bien esto porque es importante para no confundir las cosas. Jesús no está diciendo aquí que ningún rico entrará en el reino de Dios, pero sí dice que difícilmente entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando las riquezas que el hombre posee, el hombre las ha logrado, las ha alcanzado, las ha obtenido sin Dios, esas riquezas se convierten para el hombre en un Dios o en un ídolo. Ejemplo, hay muchos ateos que son ricos. Hay muchos ateos que no creen en Dios, de nada, pues, que no creen en Dios y son ricos. Pero esas riquezas que ellos
obtuvieron por sus propios medios, por su propia inteligencia que también se las dio Dios, aunque ellos no quieran reconocerlo, utilizando un cuerpo que les dio Dios, aunque ellos no quieran reconocerlo. Estas riquezas que ellos acumularon, que ellos se esforzaron por acumular, les impide a los ateos creer en Dios, porque las mismas riquezas que ellos tienen se convierten en su Dios. Las mismas riquezas que ellos han obtenido se convierten en sus ídolos, como el caso de este joven rico. Así le pasa a muchos ateos y a muchos hombres que, como tienen tanto dinero, no miran nunca al cielo. No miran nunca al cielo para pedirle a Dios, para rogarle, para suplicarle, porque tienen a su amigo el Dios dinero que les resuelve, bueno, los problemas temporales que puedan tener aquí en la tierra. Algunos, porque hay muchos hombres ricos que le da cáncer y se mueren con toda su riqueza. Pero bueno, el dinero les resuelve algunos de sus problemas temporales aquí en la tierra. El dinero es su Dios. Este tipo de personas difícilmente van a entrar en el reino de Dios. Ese tipo de ricos, diría yo. Ahora, ¿qué pasa con los hombres a los cuales Dios los capacita y Dios los prepara para obtener riqueza? Como el caso de Job, Abraham, Jacob, David o Salomón. Bueno, esos hombres Dios los prepara para que, aunque tengan mucha riqueza, no actúen como este joven rico. Por eso dice Jesús que es muy difícil. O sea, un rico, para que me entiendan bien, un rico del mundo, un rico que no tiene a Cristo en su corazón, un rico que tiene a sus riquezas como su Dios, un rico que solamente depende de su riqueza para lograr todo, a ese rico, esa riqueza que él tiene, le van a impedir llegar al reino de los cielos. Le va a ser difícil la entrada a ese rico. Va a ser difícil que el rico halle la puerta angosta y que el rico entre al reino de los cielos. Amén. Ok. Va a ser difícil que ese rico halle a Cristo. ¿Por qué? Porque la riqueza que él tiene le impiden ver más allá. Porque el hombre ciegamente, ese tipo de hombre rico, confía ciegamente en su riqueza. Bueno, como le dije, su Dios es la riqueza, su Señor es la riqueza, y él confía en su Dios y en su Señor. Amén. Y va a ser difícil que encuentre aquí. Amén. Sin embargo, también vemos en la Biblia ejemplos de hombres que Dios ha preparado para tener riquezas y aún así llegan al reino de los cielos, porque es la voluntad del Padre, porque el Padre lo prepara para que, aunque tengan mucha riqueza, su corazón siga siendo humilde y ellos puedan seguir amando a Dios a pesar de su riqueza. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el evangelio de la prosperidad, que incentiva mucho a la persona a tener riquezas, incentiva mucho a la persona a que si tú eres pobre estás bajo maldición. No. Cuidado con la riqueza, que la riqueza no se convierta en un Dios para ti, que no se convierta en un ídolo para ti y te impida entrar en el reino de los cielos. El principio de todos los males es el amor al dinero.
Y aquí lo estamos viendo, por lo cual muchos hombres se descarriaron y fueron traspasados de muchos dolores, porque hay algunos que quieren utilizar el evangelio, la religión, como medio de riqueza. Y sí, hay riqueza en el evangelio, si nos conformamos con lo que tenemos, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar de él. Amén. Entonces, cuidado con el evangelio de la prosperidad, cuidado con creer que Dios te tiene a ti aquí para ser rico, para ser próspero, para ser un empresario, porque no quiere decir que como Dios lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, lo va a hacer contigo. Es según el propósito del que llama. Si Dios te quiere rico y te quiere en su reino, Él te va a preparar tu corazón y Él te va a dar la riqueza. Pero si Dios no quiere, Él no lo hará. Lo que le quiero decir, no es obligado que un hijo de Dios sea rico. Amén. No es obligado. Posiblemente el diablo también le dé riquezas a los suyos para mantenerlos cautivos por medio de la riqueza. Entonces cuidado con creer que si tú eres rico estás bien delante de Dios. Cuidado con creer, porque muchos hombres, por lo menos los mafiosos, los capos, esos son hombres riquísimos, o han sido riquísimos, pero bueno, sabemos que de Dios no tienen nada, ¿verdad? Entonces cuidado con la riqueza. Las riquezas son peligrosas, a menos que a Dios le plazca, según su propósito, hacerte rico, prosperarte y para que tú hagas su voluntad. Eso es diferente. Pero al hombre le es de dificultad, le es de tropiezo las muchas riquezas cuando el hombre no está firme en Dios. Amén. Él le dijo al pueblo de Israel, cuando los sacó de Egipto: miren, cuando yo los meta en la tierra que yo les voy, en la tierra que yo los voy a llevar, y cuando hagan casa y tengan mucha comida para hacer un poco de esto, no se olviden de mí, que los saqué de Egipto. No se pongan muy cómodos en esa tierra, tengan mucha riqueza y se olviden de mí. Porque eso es lo que pasa, que cuando el hombre es rico y no tiene a Dios en su corazón, se olvida de Dios. No hay Dios para el hombre, ¿verdad? Que tiene mucha riqueza. Entonces cuidado con confundir las cosas. La mucha riqueza para un hombre sin Dios es fatal. Es fatal. Porque la riqueza no le impide llegar a Cristo. Amén. Y tampoco es voluntad de Dios que todos sus hijos sean multimillonarios. Eso es mentira del evangelio de la prosperidad. Amén. Bueno, vamos a seguir porque ya creo que me extendí más. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Amén. ¿Qué significa esto? Bueno, el ojo de una aguja es una puerta por la que pasaban animales a Israel, a Jerusalén. Era una puerta especial por donde pasaban ciertos tipos de animales a la ciudad. Bueno, era casi imposible que un camello pudiera pasar por esa puerta. Porque un camello, ustedes saben que tiene un cuello muy alto, es un animal grande, y era imposible que ese camello pasara por esa puerta. Yo creo que esa puerta podían pasar caballos, ovejas y animales así no tan altos como el camello. Posiblemente ni los caballos pudieran pasar, ovejas más que todo, cabras. Pero para un camello era algo casi imposible pasar por esa puerta, porque el camello tiene una estatura
elevada. Y Jesús le está diciendo que es más fácil que un camello pase por esa puerta que es hecha para que pasen animales pequeños, que un rico entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico tiende a olvidarse de Dios. Porque el rico, como el joven rico que le preguntó a mi Señor Jesús todo lo que ya vimos, ama sus riquezas, confía en sus riquezas y en última instancia no va a dejar todas sus riquezas para seguir a Cristo, porque él no sabe que las riquezas celestiales son infinitamente mayores que las terrenales. Él no conoce eso. Él dice, no, yo no voy a dejar todo lo que yo tengo acumulado, lo que yo acumulé con mi esfuerzo por seguir a Cristo. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que es casi imposible, o es más fácil que un camello entre por esta puerta hecha específicamente para animales pequeños, que un rico entre al reino de los cielos. Y versículo 26 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjense bien. Las personas que oyeron esto dijeron, ¿quién pues puede ser salvo? Porque posiblemente, fíjense bien cómo piensa el ser humano. Muchos piensan, cuando ven una persona rica, una persona próspera, una persona, que tiene las maneras, no puede decir, no, esa persona está bien con Dios, porque mira el trabajo que tiene una mujer linda, tiene unos hijos, está hecho, ese debe ser un varón de Dios. Porque claro, mira cómo Dios le bendice. Eso es lo que puede pensar uno a simple vista. Pero las apariencias engañan. Posiblemente los que estaban ahí pensarían, pero si ese hombre está rico, si ese hombre tiene tantas cosas, posiblemente los judíos pensarían, los que le hicieron la pregunta de Jesús, pues, no, este hombre tiene que estar bien con Dios. Y entonces ellos dijeron, pero si este hombre rico, que tiene las maneras, que no va a entrar, y le va a costar mucho entrar en el reino de Dios, ¿quién va a poder? Dice aquí, pues, ¿quién podrá ser salvo? Si este rico, que aparentemente tiene todo, que aparentemente Dios lo tiene próspero, que aparentemente tiene la bendición de Dios sobre él, que es la que riqueza no haya distinción con ellos, ¿verdad? Aparentemente el rico tiene eso, aparentemente, pero si Jesús le está diciendo ahora, no, difícilmente ese tipo de personas va a entrar en el reino de Dios. Y ellos le preguntan, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, aquí viene la respuesta. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mire, hermano, yo siempre se lo recargo. Uno no va a ser salvo por la riqueza. Olvídense de que un hijo de Dios, ustedes no van a identificar al hijo de Dios por la riqueza. Hay ateos, hay satánicos, hay gente perversa, hay narcotraficantes que tienen mucha más riqueza que muchos hijos de Dios. El hijo de Dios no va a ser salvo por la riqueza. Ningún hombre va a ser salvo por la riqueza acumulada en esta tierra. Dice mi Señor Jesús, guárdese de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de lo mucho que te posea. Porque ¿qué gana el hombre ganando el mundo si pierde su alma? Entonces las riquezas terrenales a mí no me salvan. A mí no me salva mi cuenta bancaria. A mí no me salva mi cuenta en criptomoneda. A mí me salva la fe en Cristo Jesús. A mí no me salva mi fidelidad a los 10 mandamientos. A mí no me salva practicar ritos religiosos. A mí me salva la obra que Cristo hizo por mí en la cruz de Calvario
hace más de 2000 años. Esa sangre que se derramó en ese tiempo es la que me salva a mí, porque es la que me limpia de todo pecado. Esa resurrección que ocurrió cuando Cristo se levantó de los muertos al tercer día es la que me salva a mí y la que me sienta juntamente con Él a la diestra de Dios. No es mi plata, no son mis obras, no es mi moralidad y no son los rituales religiosos que yo cumplo. No. Y la religiosidad y las riquezas materiales son un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Vimos al fariseo: Señor, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago rituales, yo no soy adúltero, yo no digo mentiras, yo no soy ladrón, yo no soy como este publicano. Yo hago 2 obritas ahí religiosamente. Estoy salvado. Y el fariseo no salió justificado. Y vemos a este joven rico que decía: no, Señor, yo cumplo los mandamientos y tal y cual. Bueno, sí, está bien, ya está cerca. Dale todo lo que tiene a los pobres y sigue. Entonces, mira, hermano, el hombre por sí mismo, por sus medios, por su inteligencia, por su sabiduría, por su dinero, por su el hombre no puede salvarse a sí mismo. Para el hombre la salvación es algo imposible. Por eso es que Dios tiene que intervenir. Por eso es que Dios envió a su unigénito Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él sabía que para el hombre no tenía oportunidad de salvarse si el Dios de Israel no intervenía para salvarnos de nuestros pecados por medio de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces, para el hombre la salvación es imposible. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. No depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de mi obra, no depende de mi esfuerzo, no depende de las obras que yo haga, que si voy a la iglesia, que si predico en YouTube 7 veces a la semana. No depende de cuánto ayuno o dejo de ayunar, depende de la obra que Cristo hizo por mí en la cruz de Calvario. No depende de mi dinero ni de mi puesto en una empresa o no, depende de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Tanto el dinero como la religiosidad son obstáculos que nos impiden a nosotros llegar al reino de los cielos. Amén. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en esta tierra, en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Entonces Pedro le dijo: ¿y qué entendemos nosotros que habemos dejado todo y te hemos seguido? Porque efectivamente los apóstoles del Cordero, los 2 apóstoles, sí lo dejaron todo, su trabajo, su familia, para seguir a Cristo. Amén. Entonces Pedro le dijo: bueno, ¿y nosotros qué tendremos? Que habemos dejado todo y te hemos seguido. Y él le dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermanos o mujer o hijo por el reino, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjense bien, el que deje padre, madre, hijos, hijas, mujer, por causa del reino de los cielos, en este tiempo recibirá 100 veces más. Claro, eso es muy fácil de ver, porque aunque nosotros dejemos toda esa familia atrás, por hacer la voluntad de Dios, vamos a adquirir o vamos a entrar a la familia de Dios
y vamos a tener madre, padre y hermanos alrededor de todo el mundo. O sea, lo que vamos a dejar atrás por causa de Cristo se nos va a multiplicar. La familia que dejemos aquí en la tierra por hacer la voluntad de Dios se nos va a multiplicar, porque vamos a tener madre, padre y hermanos por todo el mundo, hermano. Y en el siglo venidero la vida eterna, fíjense bien, y en el siglo venidero la vida eterna. Y la vida eterna, allí están nuestras riquezas guardadas y escondidas en Cristo Jesús y en Dios. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos el peligro de amar las riquezas más que a Dios. Vemos un joven rico que tenía buenas intenciones, pero que no se conocía a sí mismo, ni conocía su perverso corazón, que creía que amaba a Dios y que guardaba su ley, porque le dijo a Jesús: ah, sí, la ley de Moisés, claro, yo la conozco, yo la guardo desde que yo era pequeño. Pero cuando mi Señor Jesús le dice: bueno, ya como que tú estás encaminado, ¿verdad? Solamente te faltan 2 cositas. Dale todo lo que tienes a los pobres y sígueme para que tengas riqueza en el reino de los cielos. Y él no pudo. Y allí mi Señor Jesús dice las palabras muy conocidas, que cuán difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas, para que no tiene a Dios, las riquezas se convierten en su Dios, las riquezas suplantan el puesto de Dios y le impiden al hombre entrar en el reino de los cielos por medio de mi Señor Jesucristo. Claro, eso no quiere decir que no van a haber gente rica que entre al reino de Dios, que no van a haber siervos de Dios con cierta riqueza que sí pueden entrar, porque como les dije, Dios los prepara para tener riqueza en este mundo y aún así servirle a Él. Y precisamente Dios le da riqueza según su propósito para gloria de su nombre. Pero ese no es el común denominador, no lo es. Entonces hay que tener cuidado. Las riquezas para el hombre, por su pecaminosidad, por su maldad, por su corrupción natural, es decir, por su naturaleza caída, al hombre le es peligroso las muchas riquezas, le es peligroso porque el hombre comienza a confiar en la riqueza y se comienza a olvidar del Dios que le dio la riqueza. Entonces es muy importante no confiar en la riqueza, no amar la riqueza más de lo que confiamos si amamos a Dios, para que no nos pase lo que le pasó a este joven rico, que se fue con el rabo entre las piernas porque tenía mucho. Es mejor no tener nada, pero tener a Cristo, que significa tenerlo todo, que tenerlo todo y no tener a Cristo, que significa al fin y al cabo no tener nada. Amén. Entonces, bueno, Dios los bendiga y los guarde. Dios, Yahvé de los ejércitos, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.